Buenas tardes. Buenas, ahí se van uniendo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Bueno, ¿cómo va eso? Todo bien, profe. Acá andamos. Muy bien, muy bien. Eh, Como sabrán, les mandé un mensaje, por algo están acá, comentándoles que habíamos puesto en vista lo que sería el guión de la clase uno. También habilitamos todo el material correspondiente a la unidad uno para que ustedes ya puedan ir leyendo. La semana que viene vamos a habilitar la actividad obligatoria de la unidad, así como les estipulo el cronograma que ustedes tienen ahí, el cronograma tentativo. Les tengo que dar un anuncio muy importante que también se los mandé en mensajes, que este próximo lunes eh, a las 13 horas tenemos la clase inaugural con el vicerrector. Yo les pasé ahí y también colgué en el campus, en la solapa, creo que unidad uno, con el vicerrector. Van a ver la clase inaugural en la que van a, van a, van a digamos, a bucear en el proyecto UNLA, en el proyecto institucional de la Universidad Nacional de Lanús. Así que la clase de hoy, el encuentro de hoy, tiene más que nada el propósito de seguir continuando con un poco el contexto de la materia, de la unidad uno. También mi compañera Ana les va a presentar una propuesta, en parte que se desprende de esa última actividad que hicimos en la clase pasada. También algunos aportes, ¿no? Del uso de las tecnologías para el estudio, digamos, del campus. Y qué más le quería decir sin olvidarme. Eh, no creo que nada más. Mi consejo es que vayan leyendo las clases, que vayan eh, viendo los videitos que yo les puse disponibles, que son videos más bien institucionales, que cuentan un poco la historia de la universidad. Lo que tratamos de sacar a la luz en esta unidad uno son, digamos, los valores de la UNLA, las, digamos, los pilares sobre los cuales se desarrolló el proyecto institucional. Tenemos un texto de Ana Perdón, Jaramillo. Fernando, preguntan a algunos de los compañeros o compañeras si se puede grabar la clase. Sí, se está Ah, grabando, no. pero Ah, ok, no por Zoom, perfecto. se está reproduciendo en YouTube. Perfecto, listo. Entonces Así que acá, porque estaban preguntando en el chat. sí, 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 Bárbaro. Gracias. queda guardada ahí. Esperemos. A ver, Buenísimo. me voy a fijar por las dudas, pero sí, sí, sí. Claro, como no aparece en ningún lado que está Sí, 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 grabándose, queda buenísimo. grabada, queda grabada. Esto es una forma que aprendí. Muy bien. Y está bueno porque no ocupa espacio en la memoria. Si se rompe, si se cae mi conexión, no se cae la grabación. Digamos, en base Bárbaro. a un montón de fallidos que hemos tenido en la pandemia, algunas cosas fuimos aprendiendo. Lo malo es que, bueno, de repente hay como un pequeño delay, así que si, igual no les pasé para que lo vean en vivo. Quizás para la próxima le puedo pasar por si algunos tienen problema con el Zoom, con escuchar el Zoom y qué sé yo. Así que bueno. Bueno, no sé qué estaba diciendo, pero no sé si... Perdón, fui yo, te interrumpí y No, te no, saqué no, de... estoy ahí. También les quiero contar que me vacuné el otro día, la segunda dosis, y todavía estoy con las secuelas. Así que, pero ya estoy mejor. Pero Bárbaro. Qué grande, profe. bueno, qué sé yo. Eh, Gracias. Disculpe, le quería hacer una pregunta Sí, acerca de la clase del lunes. sí. Eh, ¿Hay posibilidad de que se pueda grabar? Porque yo no sé si voy a poder asistir. Mira, la clase va a quedar disponible
para verla después, digamos. Lo que no vas a poder hacer son preguntas al vicerrector en el chat de YouTube porque él va a estar dándola en vivo la clase. Pero va a quedar grabada como esta, va a quedar en el canal de la Dirección de Relaciones Institucionales y Culturales, así que vas a tener la posibilidad de verla. La semana que viene no tenemos un encuentro virtual programado. Si lo hubiéramos tenido, yo lo hubiera pospuesto para no cargarles con 2 encuentros virtuales en la misma semana, porque ya sería demasiado. Así que en un momento iba a ser mañana, pero bueno, por suerte se pasó para el lunes siguiente. Bueno, yo no sé si tenían alguna consulta hasta acá, algo que les haya quedado rondando del encuentro anterior, algo que hayan leído, alguna duda. Sí, creo que casi todos estamos en la duda si lo del cuadernito de Jaramillo que leímos, había que hacer alguna actividad, porque por ahí se veían algunas preguntas que no sabían muy bien si había que hacerlas o no. Yo no escuché muy bien, pero puede ser que Creo que sea yo. preguntó si tenían que hacer una actividad con el texto de Jaramillo, si mal no entendí. ¿Fue así? Sí, sí. Mira, todavía no hay ninguna actividad obligatoria para realizar. En la clase 1 hay unas actividades orientativas, orales, que se proponen en el guión de clase, pero todavía no hay ninguna. ¿En qué consiste las primeras 2 semanas? En conocernos, en presentar el proyecto institucional y que ustedes vean la clase inaugural. Y ya la semana que viene van a tener disponible una actividad para realizar. Las actividades son actividades que dan cuenta de la presencialidad, digamos, que reemplazarían a levantar la mano en un curso de ingreso presencial. No son actividades evaluativas. La única instancia de evaluación que tiene este curso es el examen final. Eso es importante que lo sepan. Es muy importante que lo sepan. Las actividades obligatorias son actividades para dar cuenta de la regularidad, para decir estamos acá, por más que no me puedo conectar al Zoom, por más que mi Zoom me anda mal, por más que tengo mala conexión a internet, yo estoy atrás de esta materia, de este curso. Así que ese es el objetivo de las actividades obligatorias. Más allá de que puedan surgir dudas, preguntas, que las vamos a tratar en el curso, por supuesto, o en cualquiera de los foros que vamos a ir habilitando. Esas son otras cosas que me había olvidado, que había hablado con Ana, que va a estar disponible, no sé si ya está. Ahora ella lo va a mostrar, después lo vas a mostrar. Va a haber para cada unidad un foro de consultas para ir juntando preguntas por unidad, y en la medida que vayamos desarrollando los temas los podemos ir respondiendo, o incluso después, antes, en las semanas de revisión y de repaso. No sé si alguien quería hacer una consulta, si se entendió lo que dije. Sí, no, entendido. Así que bueno, de todos modos, cuando haya una actividad que ustedes tengan que realizar y que tenga fecha y que esté disponible, yo les voy a mandar un mensaje como les mandé hoy o les mandé ayer, ya no me acuerdo, diciéndole se habilitó tal cosa, se deshabilitó tal otra, este es el link para contarnos la semana que viene. Yo siempre les voy a ir mandando mensajes vía campus. También lo pueden hacer ustedes de ustedes hacia mí si tienen alguna duda, o en el foro que se habilite. Ana, ¿querés arrancar vos? Yo tengo preparada una presentación que va digamos, un poco a empujar la que vimos la clase pasada, pero no está mal, si te parece, que les muestres esas cuestiones. Dale. Dale. Ahí Sí. ya te habilito para que vos puedas compartir si querés. Dale. Miren que tengo. ¿Me habilitaste ya? A ver, fíjate si te deja. Tengo el mouse. Ahí está. Sí. Perfecto. Este es mi Teams, así que no. Vamos acá. Acá están viendo mi campus, todos. Sí, yo sí. Bárbaro. Les voy a mostrar 2 o 3 cositas que les subimos a lo que es el aula de historia. Bien. En la solapa de bienvenida van a encontrar un pequeño videito que dice sugerencias para la cursada virtual. Hacen clic sobre el espacio y van a ver uno de estos videos, que son videos que se fueron haciendo como videos tutoriales que fue haciendo el área de campus virtual de la UNLA para poder
brindar herramientas o algunas sugerencias para llevar adelante una cursada virtual. Una cursada virtual desde ya no es una cursada presencial, no es lo mismo. Aunque uno a veces piense que porque está en la comodidad de su casa dispone de más tiempo, a veces no sucede eso. Uno se tiende, yo le digo por estudiante, se tiende a perder en las mismas cosas porque bueno, estás todo en el mismo lugar, trabajo, familia, animales, estudio, así que bueno, creo que es un videito muy corto, pero que les va explicando cómo organizar los tiempos, hacerse quizá una agenda, un calendario, ir anotando las fechas, ¿sí? Y sistematizar la entrada al campus. El campus es su espacio de aula donde vamos a ir subiendo cosas, foros, novedades, cosas de interés que a ustedes les puede llegar a servir, y eso es algo que ustedes se tienen que empezar a acostumbrar a ingresar al campus, porque medianamente, como decía el otro día, el campus va a seguir siendo una herramienta para ustedes. Después les subimos, esperen porque tengo, ahí está, en la unidad 1, un foro que va a repetirse en todas las unidades, que es para que ustedes, en caso de que tengan alguna duda o consulta sobre esta clase, cuando lean el material, el guión o la bibliografía que les dejamos, puedan dejarlos acá algún tipo de consulta. Como la dejan, van a hacer clic en añadir un nuevo tema de debate y ahí va a empezar, ustedes van a poder dejar sus consultas, que Fernando y yo las iremos contestando. Y también en la unidad 1 van a ver que les dejé un glosario, actividad optativa. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Como decía Fernando recién, las actividades obligatorias son las que dan cuenta de alguna manera la regularidad o la participación en el curso. Estas actividades son optativas y están pensadas para que entre todos ustedes puedan ir elaborando, por lo menos un glosario con conceptos clave de la unidad 1. Cuando terminemos o subamos la clase 2, voy a agregar algunos conceptos. ¿Cuál es la idea? Es que ustedes agarren uno de estos conceptos o cualquier otro que les resulte pertinente y propio de la unidad 1, van a añadir entrada y lo desarrollan, ponen el concepto que van a estar desarrollando y lo desarrollan acá. Pueden poner alguna palabra clave o alguna imagen representativa, ¿sí? Y ahí van a empezar a formar el glosario de palabras o conceptos claves de la unidad 1. ¿Cuál es la finalidad? Que para cuando terminemos la cursada podamos disponer de un trabajo colaborativo entre todos que nos permita volver a revisar el contenido de la unidad. ¿Sí? Vamos a estar tratando de generar este tipo de actividades un poco más prácticas, de diálogo, de intercambio para que se haga menos denso el estudio al final del cuatrimestre. Y era eso, no mucho más. ¿Alguno tiene alguna pregunta? No, profe, clarísimo. Buenísimo. Yo le había mandado al profe hoy comentándole una situación que me encontraba perdida, ¿no? Por tanto material que anda en el grupo. O sea, yo me fijo mucho en el cronograma, cómo van las clases, ¿no? Y me voy bajando lo que veo que hay. Y Sí. por ahí me pasó de que andaba dando vuelta unas preguntas. ¿Vos te referís al área de bienvenida, que hay una Una guía de preguntas lectura. orientativas? Eran las preguntas con respecto a lo de Jaramillo, creo. Creo que es la guía de lectura y trabajos prácticos. Claro. Eso lo. Y a mí o sea, tenía esto, digamos, la Universidad de la Argentina, guía de lecturas y trabajos prácticos, tenía una serie de preguntas, pero no encontraba de dónde sacar las respuestas. Esa es una guía de lectura, es una guía de lectura que, si mal no me equivoco, contiene preguntas para todas las unidades y que de alguna manera sirven como para que ustedes, a medida que van avanzando con la lectura, puedan ir respondiendo a las preguntas y les quede, si están para todas las unidades, ¿ves? Unidad 1, unidad 2, bueno, yo ahí porque recién Claro. Pero bueno, lo que me pasaba era eso, justamente, que yo tenía las preguntas y no sabía de dónde sacar las respuestas, porque no estaba como todavía subido un material. Claro, cada
cuartete de preguntas, 1, 2, 3, 4, dice unidad 1, unidad 2. Lo que yo te recomiendo es cuando termines la unidad 1, vuelvas a esas preguntas y las contestes, y eso a vos te va a quedar de alguna manera hecho algún tipo de resumen o bajado Claro, un poco la por idea es escrito hacer- a la, Claro. claro, la teoría, a lo que venimos viendo. Pero te aconsejaría que termines de la unidad y luego retomes las preguntas, porque obvio, sin Claro, haber claro, leído claro, me nada, pasaba las eso. mirás y decís, ¿de qué me están preguntando? Claro, entonces me encontraba un poco perdida. Entonces digo, o sea, si yo le doy bolilla al cronograma, hay material dando vuelta que digo, ¿cómo hago con esto, no? Pero bueno, creo que hablo por todos un poquito, ¿no? Porque a más de uno creo que le pasó esto. Entonces, bueno, Lo que está yo quería... bueno, Laura, es esa guía de preguntas, o de más bien de preguntas que orientan las lecturas, así creo que se llama, es que antes de que arranquen las preguntas así sueltas por unidad, en realidad no es por unidad, es por texto directamente, Claro, claro. da como un panorama, una especie de estrategia recomendable a seguir, que es, bueno, que para hacer la lectura, digamos, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones, por ejemplo, que la mayoría de los autores, por no decir todos, no escribieron para esta materia, obviamente. Es más, cuando escribieron esta materia no existía, y quizás yo tampoco. Eso por un lado, o sea que hay que tratar de encontrarle el sentido para este curso a esas preguntas, que es la primera parte de ese párrafo. Después también algo importante es ir a los textos. No está mal ir también con esas preguntas en la mente, y también ir con el programa. Como en la semana pasada, Ana decía eso, ella es media pedagoga, por así decirlo, decía que es muy importante el programa, sobre todo si el programa está bien hecho. Yo puedo dar garantía de que el programa de esta materia está bien hecho, bien, ¿viste? Bien entre comillas, ¿no? Pero que tiene una elaboración bastante profunda, que es tratado por el Consejo Superior, que todos los años se revisa. Entonces, lo que dice esa guía no solo son preguntas sueltas, sino da una idea de que esas preguntas tienen un sentido siempre que podamos entender por qué el autor escribe, digamos, podamos entender por qué fue incorporado ese texto en esta materia, con qué objetivo, que eso es un poco lo que vamos a hablar nosotros en los encuentros y lo que van a ver. Y otro tema no menor, que es reponer toda la historia, el contexto ausente por lo general en cada uno de los textos. Ahí justo Ana decía, acá tienen ustedes en la materia historia, creo que alguna vez se llamó historia, pero no se llama historia, pero tiene Cuando esa yo hice lógica. el curso de ingreso se llamaba historia. Claro, tiene esa lógica, que es un poco de entender un poco en un contexto histórico determinado cada uno de los textos. Claro, claro. Y eso no aparece suelto. Vos agarrás el texto de Jaramillo, o agarrás el de Jaureche, o agarrás el de, no sé, cualquiera, el texto de Dussel y Pinot, el de Barrios, no sé si estará Barrios ahora en el último, supongo que también. Todos los textos que componen el material, y no está mal siempre preguntarse qué pasaba en ese momento, qué ocurrió, por qué escribió y demás. Después las preguntas y las respuestas van a ir surgiendo, y si no las pueden desarrollar ustedes, las podemos tratar en el curso y demás, pero bueno, es una ayuda. Por ahí es verdad que tiene sentido todas las preguntas con todo el material, que así era como presencialmente ustedes venían al curso y le daban el ladrillo con todos los... Claro, claro, yo me pero, imaginaba eso. Claro, Acá claro. es como que, Claro, no. que en el presencial generalmente bueno, por lo menos no sé cómo lo hace Fernando, pero yo cuando fui auxiliar de una profesora generalmente hacían eso, bueno, se terminaba la lectura y se daban las preguntas. No está mal leer las preguntas antes, por más que sin una lectura a veces no signifique nada, pero sí van rescatando conceptos, no sé, el nombre Jaramillo, ¿no? Entonces cuando van al texto, medianamente saben que Jaramillo alguien es importante. Después cuando van al texto conocerán quién, pero digo, bueno, ciertas cuestiones que uno puede sacar de las preguntas que después en la lectura toman significación. Claro, mi idea era plantearlo porque creo que más de uno se encontraba perdido, y bueno, quería que lo charlemos, porque por ahí muchas veces uno no se anima a consultar. Yo soy muy de preguntar, soy muy chapelota, perdón. Pero bueno, yo sé que esto ayuda a sacar de dudas también a otros compañeros que están en la misma situación. Y bueno, la idea es llegar todos y poder todos salir adelante, ¿no? Entonces por eso lo planteé, para que, bueno, salgan las dudas y que se pueda seguir adelante. Perfecto, ¿no?
todas las preguntas y todas las inquietudes son bienvenidas. Así que gracias, Laura, a vos por preguntar. Y a veces quizás siempre es bueno tener en cuenta eso de que a veces tanto no está tan bueno, ¿viste? Como que tener tanto. Claro, A veces claro. discutimos con los profes, bueno, hay que darle muchas herramientas para los estudiantes y de repente a veces puede ser medio agobiador, incluso para los docentes, para los estudiantes, tener tantas cosas que ver, ¿viste? Pues el mundo de las posibilidades tecnológicas es casi infinito, ¿no? Porque uno podría googlear la Universidad Argentina y no termina nunca de ver todo, jamás. Y seguramente cuando termina de ver todo no conoce nada, pero bueno. Entonces, bueno, son los límites que tenemos y los nuevos desafíos de la virtualidad. Pero bueno, tratando de hacer más chico ese mundo, yo tengo una presentación para hoy que es corta, no es muy larga. La idea es presentarla. Probablemente nos demore dos Zooms, este de ahora y el que viene. Y va a ser más rica en la medida que gente como Laura participe y nos interpele, que es lo que necesitamos para despertarnos todos un poco. Así que arranco y me interrumpe cualquier pregunta, cualquier cosa. Dale. Voy a compartir pantalla. Y acá estamos. Bueno, justo. Ahí vamos. Esa es la reproductora. Esto es lo que... ¿Están viendo mi pantalla ya? Sí. Sí, Perfecto. profe. Bueno. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, ya escuché. También es otro problema los diálogos, ¿no? Los diálogos en Zoom son muy graciosos. Tampoco son tan cómodos. Bueno, esto fue lo que vimos en la clase anterior. De alguna manera vimos digamos, los contenidos de esta materia. Ahora quizás a medida que vaya pasando el tiempo los vamos a entender un poco más, vamos a entender un poco más la lógica. Lo que tratamos nuestro objeto de estudio es la Universidad Argentina. Y para entenderlo mejor, para estudiarlo mejor, el programa de esta materia aborda distintas cuestiones. Una que no es menor para nosotros, para este curso, que es el proyecto UNLA. Quizás para estudiar la Universidad Argentina, un estudioso de la historia de la institución universitaria argentina quizás ni la nombra, apenas la nombra la Universidad de Lanús. Pero para nuestro objetivo particular, que es esta aproximación a la vida universitaria, bueno, es relevante, sin duda. Entonces es lo que estamos haciendo ahora en esta primera unidad. Y después un montón de temas que ya estuvimos hablando los demás, y a la vez vamos a vincular el resto de los temas vinculados con el surgimiento y origen de la Universidad Argentina en la unidad 2, con el proyecto peronista y el proyecto político educativo peronista del 45 al 55, en la unidad 3, y vamos a ver también los efectos y desafíos de la Universidad Argentina en la sociedad del conocimiento, digamos, en la unidad 4. Y a la vez vamos a ir yendo y viniendo siempre al proyecto UNLA y a la Universidad Argentina, digamos. Entonces, por eso todas estas cuestiones entrelazadas. Y como hemos visto, este tránsito nos va a obligar a manejar ciertos conceptos que se van a ir resignificando según los distintos autores, los distintos momentos históricos y demás, que de alguna manera están incluidos en esa actividad colaborativa que Ana nos mostró recién. Que incluso si nos sobra tiempo, en la segunda parte podemos empezar a hacer algunas cosas. No sé qué les parece. Bueno, la unidad 1 que comprende el texto de Ana Jaramillo, el guión de clase que ustedes ya tienen disponible, uno de ellos, y el estatuto de la Universidad Nacional de Lanús, que es la norma máxima de la universidad. Hay, por ejemplo, una entrevista al secretario de Asuntos Legales, que es un asesor, digamos, legal de la universidad, que les habla a ustedes, a los estudiantes de ingreso, respecto del estatuto, la importancia de conocer los derechos y obligaciones de los estudiantes, de saber cuáles son las distintas instancias de gobierno, la forma de elección de las autoridades. Recomiendo que lo vean, más allá de que lean el estatuto, y obviamente mi consejo es leerlo, pero no saberse de memoria todos los artículos, no tiene ningún sentido, pero sí focalizar en aquellos puntos que vamos a ir viendo en el curso y también que están en la guía de preguntas. Bueno, la clase inaugural, que la tienen el lunes próximo, también es uno de los contenidos.
Bueno, tenemos estos conceptos claves que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Autonomía, Estado, nación, enseñanza. Creo que hemos abarcado casi todos. Pero bueno, siempre van a ir apareciendo y ya vamos a volver a ellos. Pero antes de eso, un poco la unidad 1 se pregunta qué es la UNLA. Así nomás, ¿qué es la UNLA? Bueno, hay algunas cositas que no podemos dejar de decir y que creemos que, aunque parezca mentira, muchos de los ingresantes o de los aspirantes al ingreso a la universidad, más aún en estos contextos de virtualidad, no conoce de cosas tan elementales como que la universidad es una universidad pública. Muchos me preguntan, ¿es pública la universidad? Porque, bueno, ahora quizás no, pero si ustedes van a la universidad, no tiene ciertas características de modernidad, de limpieza, de baños bien cuidados, que no son tan comunes en las universidades tradicionales argentinas. Y me preguntan, ¿esta universidad es pública o es privada? ¿Es provincial? ¿Es nacional? Bueno, es pública. Es una universidad nacional y pública. Supongo que la mayoría lo sabe, pero es pública. Otro de las características que tiene la UNLA, que es una universidad comprometida. En su propio estatuto, en el artículo 1, asume que la misión primaria de la universidad es contribuir a solucionar los problemas y al desarrollo local de la comunidad en donde se encuentra inserta y a la cual debe su accionar. Algo así dice el artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Lanús. Lo podemos leer si ustedes así quieren. Seguramente lo van a ver en la clase inaugural y lo va a decir ahí el doctor Guevara, creo que se llama. Por otro lado, es una universidad urbana. Es una universidad que está entramada en el territorio del conurbano bonaerense. Que es un territorio que no es objeto de este estudio estudiar el territorio, pero no es menor también saber que es una universidad que está rodeada de fábricas que andan, de fábricas abandonadas, de muchas carencias socioeconómicas, que tiene ciertas características que otras universidades tradicionales no tienen, y que su población, la población que accede a la universidad, también tiene ciertas características que son algo distintivas. Los últimos estudios nos dan que más o menos el 75% de los ingresantes son primera generación universitaria. Eso es un número no despreciable, con lo cual, es decir, son generaciones cuyos padres ni su padre ni su madre han asistido a la universidad, lo cual implica todo un cambio importante. Bueno, estamos de alguna forma presentando, acá está un poco la universidad, yo no sé, yo estas fotos algunas les mostré seguramente, pero bueno, la cantidad de estudiantes, carreras, eso creo que lo vimos en la clase pasada. Bueno, esto es algo también particular de la propuesta académica, propuesta formativa de la universidad. ¿Qué es lo que hace la universidad? Esto según su estatuto, después veremos, después uno podrá analizar si en teoría dicen una cosa y en la práctica pasa otra, eso puede pasar en cualquier lugar, pero en principio la universidad se propone lo siguiente: que los problemas en los que existen en la comunidad en la cual se encuentra inserto sean el argumento para su propuesta formativa. Es decir, las carreras de la Universidad Nacional de Lanús tienen origen en un problema social que acarrea la comunidad en la cual se encuentra inserta. Esto es una forma particular de, digamos, organizar y entramar la actividad académica de una institución, de una universidad. No es la única forma de hacerlo, ni es la única que está bien ni la que está mal, porque también hay otras propuestas, otras universidades que estudiarán otros temas más abstractos, menos concretos, pero la Universidad Nacional de Lanús hace de los problemas sociales en los cuales se encuentra inmersa, su currícula, su vínculo con el aprendizaje, con la enseñanza y con el conocimiento. Y esto es algo súper distintivo. Y acá tenemos un tema, es que la sociedad tiene problemas, y esos problemas, no sé, se me ocurren nombrar algunos: la economía, los problemas económicos, los problemas de la inseguridad, que todos conocemos, los problemas ambientales, los problemas con la justicia, los problemas con la salud, más que nunca, lamentablemente lo estamos conociendo últimamente. Y esos problemas, por lo general,
son estudiados en las universidades tradicionales a través de disciplinas. Por ejemplo, uno va a la carrera de economía, va a la carrera de derecho y estudia derecho, ni siquiera estudia la justicia, va a la carrera de medicina y estudia medicina. Ahora, la propuesta académica de la universidad dice, bueno, pero si la sociedad tiene problemas, si las universidades estudian disciplinas, ahí hay como un matrimonio disruptivo, hay algo ahí que hace ruido. Entonces, lo que requiere... Uy, no sé qué hice, perdón. Lo que requiere... Esto, digamos, ahora lo vamos a agregar, perdón, disculpen. Lo que requiere entonces abordar esos problemas es un enfoque interdisciplinario, un enfoque multilateral de esos problemas. Un problema económico no es solamente un problema de la macroeconomía, es probablemente un problema que tenga que ver también efectos sobre la seguridad, que tenga efectos también sobre el medio ambiente, que la salud también se ve involucrada. Si la economía funciona bien pero el sistema de salud funciona mal, bueno, ahí podemos tener un problema. Y así cada uno de los temas. Los problemas de inseguridad no son solamente problemas punitivos, no son solamente problemas de falta de cumplimiento de la ley, son también problemas políticos, son también problemas económicos, son quizás también problemas ambientales, problemas, digamos, cada uno de los problemas que tiene la sociedad no se solucionan o no son posibles de ser solucionados desde solo una disciplina, sino más bien de un ejercicio interrelacionado de un montón de disciplinas. Entonces es como aparece la propuesta formativa de la universidad tratando de abordar esos problemas desde varias disciplinas. Entonces las carreras de la universidad por lo general no son las carreras tradicionales al estilo de la Universidad de Buenos Aires, al estilo de las universidades más tradicionales, sino que todas contemplan algún problema que es abordado desde distintos lugares, de distintas disciplinas. Y eso lo hace la universidad también incorporando sus valores, sus ideologías, sus valores identitarios, que los vamos a presentar ahora, que algunos ya los hemos dicho. Por ejemplo, el compromiso social es un valor muy fuerte en la Universidad Nacional de Lanús. Aparece en el artículo 1 de su estatuto. La democracia y los derechos humanos también aparece fuertemente en el estatuto. Hay un instituto de derechos humanos, está la licenciatura en derechos humanos, hay maestrías, hay doctorados en derechos humanos. Entonces aparecen, esos temas aparecen en todas las carreras. Ustedes van a tener un seminario de justicia y derechos humanos en todas las carreras. También hay un esfuerzo, hay una intención de la universidad de pensar esos problemas desde una perspectiva más regional, desde una perspectiva latinoamericana. Incorporar autores latinoamericanos, incorporar los problemas latinoamericanos en las producciones científicas. Entonces hay como una reivindicación a ese pensamiento nacional y latinoamericano. También van a tener un seminario y también van a tener atravesados estas cuestiones en algunas de las materias. Otro de los temas, otro de los valores que la universidad incorpora también en su estatuto es el de igualdad de oportunidades. No todas las universidades lo incorporan, por lo menos de forma explícita en sus aspectos normativos. La universidad sí lo hace. La ley de educación superior en su modificación también lo incorpora, pero recientemente, no tiene más de 6 años esa incorporación de la ley Puigrosa a la ley de educación superior. Pero bueno, a través de sistemas de becas, a través de distintas acciones pedagógicas al inicio de las carreras, a través de un apoyo con talleres de lectura y escritura académica en los primeros años. Hay distintas acciones, tanto monetarias, de transferencia de ingresos, como también de otro estilo, pedagógicas, de acompañamiento a los inicios a la vida universitaria, y un esfuerzo para trabajar en los problemas que tenemos las universidades, en la permanencia en los primeros años de la universidad, sobre todo con aquellos estudiantes de los sectores sociales más desaventajados. Y por otro lado, como yo les decía recién, la interdisciplina, un esfuerzo muy grande para tratar estos problemas en las carreras, en las propuestas formativas, desde distintos enfoques. Entonces ustedes no van a ver solamente materias abstractas. Seguramente, como estudian logística, van a tener matemática, van a tener estadística,
pero también van a tener otras materias que, digamos, traten de tratar el problema logístico no solamente como un problema puro, por así decirlo. También las implicancias de la política, de la salud, de la educación, de la economía, van a ir apareciendo. Y después, otra de las cuestiones que también, otro de los valores que la universidad también saca siempre a la luz y también tiene un poco que ver con el lugar donde se emplaza la universidad, es el taller. Es propiciar el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es una de las competencias quizás más importantes ahora en el siglo XXI. Es esas competencias, las llamadas competencias suaves o blandas, que bueno, la universidad siempre ha intentado hacer. Tenemos algunas aulas especiales para eso. Obviamente la virtualidad lo complica un poco esto, pero sin duda es un valor que atraviesa todo el tiempo y incluso en la gestión, siempre el trabajo en equipo es muy, muy valorado, muy ponderado por los valores de la universidad. Bueno, se está por cortar, así que cuando se corte nos volvemos a conectar. Dale, así le pegamos derecho. Y seguimos con esto. Como sigue ahora, digamos, esto que está acá es el corazón de la UNLA, digamos. En amarillo están los valores institucionales, en azul está, digamos, el corazón puro de las propuestas formativas, la razón de ser de las propuestas formativas, y en rojo yo puse algunos problemas, pero seguramente me estoy olvidando de un montón de problemas, como puede ser el transporte. El transporte es un problema, probablemente. Bueno, la logística no tiene mucho que aportar en eso. La salud y la logística, bueno, la distribución de vacunas sin logístico hubiera sido un problemón para esta pandemia. Ni hablar con las cuestiones ambientales, de cómo se trasladan, digamos, cuáles son los efectos del traslado de las mercancías de forma tradicional sobre el medio ambiente. Ahí estamos volviendo. Ahí vamos, ¿eh? Bueno, seguimos, dale. Sigue la joda. Yo sigo admitiendo. Bueno, lo que viene es la siguiente presentación. Son las carreras que hay en la universidad. Ustedes las pueden ver, cada una de ellas. No parece ser una carrera,
digamos, el título de las carreras no son títulos por lo general de carreras tradicionales, ciencia y tecnología de los alimentos, economía, aparece economía empresarial, economía política, gestión ambiental urbana. Entonces se fijan en alguna de ellas, por ejemplo, gestión ambiental urbana, estudia, digamos, no es que estudia solamente la ecología, sino es la gestión de las cuestiones urbanas que implican cuestiones ecológicas, cuestiones económicas, cuestiones políticas, cuestiones de salud, sin duda. Y así en cada una de las carreras, independientemente del nombre, si ustedes van y leen los planes de estudio, si leen, digamos, los justificativos de por qué la universidad presenta esta carrera, los contenidos mínimos de muchas de sus materias, aparecen todas estas cuestiones que les estuve comentando recién. En principio, la universidad se organiza en departamentos, no en facultades. Esa es una diferencia bastante importante respecto al resto de las universidades. No todas las universidades se organizan en facultades, pero algunas se organizan en departamentos. Tiene una organización y una gestión un poco mucho más centralizada, más eficiente y menos burocratizada, por así decirlo. Y además eso permite encarar esos problemas desde distintas perspectivas a través de departamentos. Por ejemplo, tenemos el departamento de desarrollo productivo y tecnológico, que es en donde está emplazada la carrera que ustedes han inscrito. Tenemos el departamento de planificación y políticas públicas, que son las carreras de educación, justicia y derechos humanos, ciencia política, seguridad ciudadana. Después tenemos el departamento de salud comunitaria, no es de medicina, no es de enfermería, no es de nutrición, sino de distintas carreras que consideran, incluso han habido varias discusiones respecto de dónde debería estar algunas carreras. Después tenemos el departamento de humanidades y artes, en donde aparecen varias carreras como audiovisión, esperen que estoy admitiendo, traductorado público en idioma inglés, diseño y comunicación visual, diseño industrial y demás. Yo ahí voy admitiendo, perdón. Eso por un lado, da cuenta. ¿Y por qué la UNLA? Bueno, ¿qué tiene la UNLA? Algunas de estas cuestiones estuvimos hablando, Ana les comentó, de hecho ella forma parte de uno de estos programas. La universidad tiene algunos programas distintos, en sus programas académicos, si quieren, de bienestar estudiantil, de cooperación con el exterior, tiene ciertas actividades distintivas. Una de ellas es el programa de tutores pares, que ya les comentó un poco de qué trataba Ana la semana pasada, el programa de docentes orientadores. También hay talleres de lectura y escritura académica, con la idea de la alfabetización académica, con esta idea de que uno aprende a leer y escribir todo el tiempo, nunca deja de aprender a leer y escribir, y que quizás sea de las cosas más importantes que tenemos en la vida, que es la escritura. Eso me costó mucho entenderlo a mí, pero la escritura y la lectura son cuestiones fundamentales y algo subvaloradas en nuestras formaciones de escuela media. Nosotros no hay forma de que invoquemos nuestros derechos si no es a través de la lectura, la escritura o del habla, del lenguaje, y a la vez no hay forma de que nosotros seamos egresados universitarios sin tener un papel que en lengua castellana diga somos licenciados en planificación logística, sos licenciado en planificación logística. Bueno, tiene un programa de becas que depende de la Secretaría de Bienestar Universitario, que es un programa de becas particular, que ya lo van a ver con el vicerrector, que se financia con incluso aportes de los propios trabajadores de la universidad, de algunos frutos que vienen de convenios con el afuera, y también con algunos estudiantes que también aportan a ese fondo de becas. Después hay un montón de actividades de deportes y recreación. Les comenté yo también que había un jardín maternal y demás cuestiones. Hay un montón de actividades culturales, hay una biblioteca impresionante y también hay una escuela de oficios. También eso algo habíamos hablado. Bueno, todas estas preguntas, todas estas características que tiene la UNLA nos permiten volver a estos conceptos clave. Espérenme que voy a prender la luz porque se está haciendo de noche y ya me estoy quedando oscura. Ahí vamos mejor. Bueno, estos son los conceptos que estuvimos viendo, que aparecen ahí en el documento colaborativo, que bueno, uno podría empezar a volver a verlos, a pensarlos en base a lo que estuvimos viendo recién. No sé si hay una pregunta hasta acá, porque me quedaría una última diapositiva. Un viejazo me salió.
que empieza un poco empieza un poco a ubicarnos históricamente respecto del origen de la Universidad Argentina. No sé si hay una pregunta, algún comentario, algo que quieran decir, hacer. No, profe, por mi parte, por ahora, bien. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a avanzar. Después podemos volver para atrás sin ningún problema. Y acá, lo que por lo general yo hacía en los cursos, trataba de ir armando una especie de línea de tiempo. Una línea de tiempo con algunos sucesos históricos, algunos hitos que el curso y que por ahí discrecionalmente yo, Fernando, el profesor, considera que son hechos que no podemos dejar de tener en cuenta para estudiar a la Universidad Argentina e incluso para entender mejor la UNLA. Bueno, todo esto arranca en el año 1613, que se crea lo que hoy conocemos como la Universidad de Córdoba, en donde está hoy la ciudad de Córdoba. Que ustedes saben, en ese momento, eso nos animo a decirle que era Argentina. En 1613 no existía Argentina, obviamente, como la conocemos hoy. Era una universidad fundada por los jesuitas, por una orden jesuita, con algunas de sus características, obviamente teológicas y religiosas, vinculadas con la universidad. No vamos a estudiar todavía, lo vamos a hacer la unidad que viene, pero bueno, ese es el origen, la primera institución universitaria en el territorio que hoy conocemos como Argentina, monta el año 1603. Fíjense que es tan lejana esa universidad que recién en 1776 se crea una suerte de cuasi-estado, vamos a llamarlo. También la acabo de inventar esta definición, que es, digamos, una administración del territorio vinculado al Río de la Plata, al puerto del Río de la Plata, que estaba obviamente bajo dominio español. El territorio se organiza en virreinatos. El virreinato del Río de la Plata, recién ahí es como el primer antecedente de organización política que tenemos en nuestro territorio. Antes, había comunidades originarias, pero obviamente esas comunidades originarias tenían una organización política que era completamente, digamos, distinta, opuesta a los valores occidentales y cristianos que se impusieron en Europa y que configuraron nuestra historia política actual, moderna, digamos. Esa será otra discusión para otra materia o para otra investigación. ¿Ustedes pueden ver esto que están viendo ahora? Sí, sí. Ahí va. Bueno, Sí. ¿qué pasa en 1789 en el mundo? Este es un hito muy importante. Ocurre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marca un hito histórico muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Digamos, en conjunto con la Revolución Industrial Inglesa, que se da, yo no quiero pasar un poco, se da también por esa época, algunos dicen un poco antes, un poco después, pero lo que empieza a ocurrir en el mundo es que es el paso de una sociedad feudal, o sea, una sociedad feudal es una sociedad organizada en base a la fe, en donde las relaciones entre los individuos estaban mediadas por la fe. Las relaciones comerciales, las relaciones económicas, las relaciones de poder y las relaciones educativas también. Todas las relaciones sociales estaban mediadas por la fe. Eso a partir de 1789 en el mundo se empieza a romper. Hay un montón de estudios de por qué, porque sí, por qué no. Hay argumentos políticos, hay argumentos económicos, hay argumentos técnicos. Hay muchos argumentos. Pero lo que sí empieza a ocurrir es que empieza a separarse, digamos, la fe de la razón. Empiezan a haber como movimientos iluministas que dejan de lado. Empieza a configurarse la estructura de lo que hoy conocemos como el Estado moderno. Un Estado laico, un Estado con división de poderes, con contrapesos y con un Estado organizador que está basado su funcionamiento en la razón, en el raciocinio. Digamos, para explicar las cosas hay que separar
a la fe de ellos. Eso es, digamos, la fuerza de la Revolución Francesa, que, digamos, se impone fuertemente en Francia y se empieza a imponer en el resto de Europa. Y en Inglaterra, por ejemplo, en Escocia, ocurren. Más allá de que en algunos lugares todavía continúa la monarquía, pero eso no implica que la organización social predominante sea una sociedad moderna, la llaman algunos. O sea, cuando se da fin a la sociedad feudal, medieval, da inicio a la sociedad moderna. Algunos le dicen la sociedad mercantil, otros le dicen la sociedad capitalista, otros le dicen la sociedad contemporánea, pero sin duda es una sociedad distinta, pasa algo. Obviamente en algunos lugares esa revolución se da en distintos momentos del tiempo. Por ejemplo, en España no se da. Y en nuestro territorio, que dependía de España, seguía vigente, digamos, la sociedad medieval, por así decirlo, hasta que Napoleón llega a invadir España y Fernando VII deja de ser el rey de España y dejamos de tener jefe, y ahí aparecen algunos albores revolucionarios en Argentina, en nuestro territorio, en el virreinato, que desembocan con a una fecha que seguro conocen, que es 1810. ¿Escucharon hablar de esa fecha? El 25 de mayo de 1810 se produce la Revolución de Mayo. En ese proceso, en donde la pérdida de poder político de España a nivel global, una especie de potencia imperialista un poco retrasada en términos políticos, y con problemas internos, con problemas externos, con problemas económicos y con algunos problemas también internos en el territorio, se genera la Revolución de Mayo y se inicia un proceso de independencia de nuestro territorio. Digo que se inicia un proceso, esto es muy importante y esto lo recalca mucho algunos de los textos que ustedes van a leer, porque es un proceso que lleva tiempo y que pone en disputa dos proyectos políticos que vamos a llamar Patria Chica, Patria Grande, que los vamos a definir más adelante, que algo estuvimos hablando un poco, pero que, digamos, me animo a decir, ni en 1816, que se declara la independencia, se resuelven esos dilemas, esas luchas, esos conflictos, esas tensiones entre Patria Chica y Patria Grande. En el medio de todo este caos, de toda esta anarquía en el mundo y en el territorio, se crea la UBA. Vaya paradoja y vaya característica que acarrea esta universidad respecto de la anarquía, de no saber si es un estado paralelo, digamos, quién es el jefe de la UBA. Tiene toda su historia para decir quién es mi jefe, si yo nací en un momento donde no había estado, no estábamos bajo el mando del virreinato, había una revolución, estábamos en una independencia, todavía no estaba, digamos, hay algo de eso que se impregna en las características institucionales. Y la UBA es quizás una de las universidades más importantes del país, que ha generado varios premios Nobel, que ha sido un pilar fuerte en la recuperación democrática, que, digamos, es una institución muy fuerte, muy reconocida y bastante abierta y a la vez bastante liberal. Y ya vamos a saber qué es ese liberalismo más adelante. Pero bueno, en todo esto, hasta 1853 no teníamos una carta magna, una constitución. Recién en 1853 se escribe la constitución y se firma, pero tampoco me animo a decir que es un buen paso para decir que se está cumpliendo la constitución. Algunos historiadores dicen, bueno, hasta 1862, que es la batalla de Caseros, no se define esa disputa entre Patria Chica, Patria Grande, unitario, federal, y no se impone ningún proyecto político en el país. Todo eso fue, digamos, sucumbiendo un montón de las cuestiones institucionales de las universidades, del país, de las relaciones de poder. En 1880 se empieza un proceso de, llamémosle, organización política del país, del territorio. Ese es el objetivo grande de la generación del 80, comandada por Roca, por los gobiernos más bien liberales y oligárquicos, que tratan de definir el territorio, cuál va a ser el territorio que va a incluir a Argentina, cuáles van a ser sus normas, cuál va a ser su espíritu, cuál va a ser su modelo productivo predominante. Pero, digamos, ese proyecto, esa conformación del Estado nuevo, moderno argentino, digamos, fue fruto de un triunfo de una
de una disputa bélica, si quieren llamarlo así, de una guerra civil. No fue fruto de acuerdos democráticos ni de características propias de los estados modernos occidentales. La mal llamada campaña del desierto es un caso de ellos, la visualización del gaucho como un tipo raro que no es parte de nuestra identidad, y entonces medio como que entre el gaucho y el aborigen hay como una especie de disputa media falsa entre civilización y barbarie. Bueno, hay unas cuestiones que vamos a ir estudiando, pero que dan flujo de esto, y en este contexto se produce un flujo migratorio muy importante en el territorio, pero muy, muy importante, que también lo vamos a estudiar, que no podemos dejar de verlo. Pero bueno, en este contexto se dictan un montón de normas, como yo les decía, en este proceso de organización del territorio del Estado moderno. Una de ellas es la ley de 1884, Ley de Educación Primaria, Laica y Obligatoria, que esta, digamos, uno la lee hoy en día y dice, sí, obviamente, Ley de Educación Primaria, Laica y Obligatoria, pero eso fue una súper discusión y un súper tema porque 1884, porque éramos un territorio hispano, católico, fuertemente influenciado. Uno va a cualquier pueblo de Argentina y lo primero que tiene es la plaza, la iglesia y el Banco Nación. Con suerte el Banco Nación, pero la iglesia siempre está y es más alta que el Banco Nación o que la municipalidad, siempre. Sin embargo, digamos, Sarmiento mediante, se impone una ley laica. Y también se dicta la ley Avellaneda, que es la primera norma respecto de las universidades. Fíjense, pasaron 270 años para que haya algún atisbo político de respecto a qué quiere el Estado con las universidades. Y esta ley es súper liberal, básicamente dice, créense las universidades que existen en el territorio, cada una diga su estatuto, hasta mañana. Digamos, 3, 4 artículos muy escuetos. En 1905 se crea la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, y acá hay algunos sucesos, pero que no los voy a querer decir ahora, porque sería spoilear demasiado, y ya vamos a hablar un poco de estos últimos sucesos. Yo quería ahora, en este tiempo que nos queda, no solo leer los chats que me mandaron, y preguntar y escucharlos a ustedes, algunas preguntas. La idea es que con este contexto que un poco estamos reponiendo podamos estoy leyendo las preguntas, pero no se ve que se veía si no me hubieran dicho, supongo, ¿no? Se ve bien, gracias, perfecto. Martín, te escucho. Hola, buenas tardes, Fernando y compañeros. No, a mí me interesó el origen, es decir, a raíz de la propuesta académica que vos hiciste referencia, que tiene la UNLA, sí, que se fundamenta, digamos, en los problemas sociales. Estuve viendo un video y si no mal recuerdo, creo que fue, digamos, originada en 1995. Sí. Me parece que, bueno, conocemos que era un contexto donde había un gobierno que tenía, digamos, que había descuidado un poquito las problemáticas sociales, dándole prioridad, digamos, al sector económico financiero. Con lo cual, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo surge, digamos, desde dónde se origina la voluntad política, digamos, de comenzar con no solo con la UNLA, porque creo que hay varias facultades más que tienen, digamos, la misma impronta, digamos, de atender problemas sociales? ¿Quién es el impulsor, digamos, de la UNLA y de otras universidades que tienen el mismo, digamos, rumbo? Bueno, qué pregunta, buena pregunta, gracias por la pregunta, son siempre súper importantes. Te puedo dar una respuesta media administrativa correcta, que es decirte, las universidades se crean por ley, o sea, las crea el Congreso de la Nación. En 1995 se pusieron de acuerdo todos los gobernadores, todos los diputados y senadores,
también hay un acuerdo político alrededor del territorio y demás, y crean la Universidad Nacional de Lanús. La crean no en el lugar donde está hoy en día, la crean, y creo que se crea, le dan un presupuesto y alquilan dos ambientes en Valentín Alsina, algo así. Así arranca. Te interrumpo de nuevo. Sí. Vos me decís que la iniciativa parte del Congreso. Sí. Sí. Pero ¿De algún sector político en particular? Bueno, para que el Congreso dicte una ley tiene que tener ciertas mayorías, tiene que tenerlo también en la Cámara de Senadores, y además la Constitución del 94, algo estuvimos hablando el otro día, da la posibilidad al presidente, al Poder Ejecutivo, de vetar la ley que se le ocurra. Pregúntenle si no a Macri, que pudo vetar lo que quiso. Entonces dicta, se ponen de acuerdo los diputados, se ponen de acuerdo los senadores, se supone que eso tiene un consenso político muy grande en el país, y después el Poder Ejecutivo la promulga y le tiene que dar presupuesto, por supuesto, ¿no? Eso ocurrió, de hecho ocurrió el año pasado o el anterior con la Universidad del Almirante Brown, en 2016 creo que fue, perdón. Ocurrió con la Universidad de Burlingame no hace tanto. Es algo que ocurre. Ocurre mucho más en el resto del mundo que en Argentina, y mucho más en países desarrollados. China crea una universidad por semana, más o menos, para que tengas una idea. 52 universidades por año promedio de los últimos años. Estamos hablando de un gigante, de una potencia. Estados Unidos tiene 5.000 universidades. Muchas de ellas públicas, no gratuitas, con arancelamiento, todas distinciones terribles, pero es una institución que ya vamos a ver por qué la Unidad 4, que tiene un gran aporte a la sociedad. Ahora vos me estabas preguntando algo quizás un poco más complejo, es ¿por qué en el medio de un proyecto político neoliberal se crea una universidad? Y bueno, ahí me tengo que poner el disfraz de politólogo, que no soy, y de algo comentarista, porque viste, los análisis de los hechos también tienen eso, y te puedo decir, bueno, a ver, es cierto que en la recuperación democrática y el origen fuerte, no sé si el origen, pero gran parte del origen de los dirigentes radicales tuvieron su origen en la Universidad de Buenos Aires, en la Franja Morada, habrán escuchado hablar ustedes. Entonces el gobierno actual habrá dicho, quiero tener también mi espacio, además de que todos estos argumentos de que la universidad también contribuye y todo lo demás, obviamente, pero también dijo, bueno, habrá pensado, bueno, firmamos la Ley de Educación Superior vía Pacto de Olivos, que no es un hecho menor y también hay que agregarlo en todas las historias contemporáneas. Bueno, creé la Secretaría de Políticas Universitarias, que maneja la caja financiera de las universidades, se las di al radicalismo. Bueno, creo universidades, habrá dicho Menem, pero me estoy imaginándolo yo, en el conurbano. En Chilecito también se creó una universidad en los 90, vaya casualidad. Y bueno, creo mi propia lógica de educación universitaria, creo mis propios dirigentes, porque las universidades también son una escuela de dirigentes políticos. Primero y principal, no hay ningún presidente argentino que no haya salido, democrático, ¿no?, que no haya salido de la universidad. Todos han salido de la universidad pública, excepto el último presidente, Macri, que incluso también compitió en las elecciones con otro presidente que también había salido de la universidad privada. Pero más allá de eso, la universidad pública argentina ha generado un montón de dirigentes políticos, empresariales, técnicos, artísticos. Entonces no deja de ser también una especie de cuna de dirigentes. Entonces supongo que vendrá por ese lado, y además de una vacancia y un crecimiento impresionante del conurbano. Pero no dejo de compartir con vos que en el mismo momento que se creó el Alto Avellaneda, se creó la UNLA, por ejemplo. Y de alguna forma hay como una disrupción. De hecho, la UNLA, donde está la UNLA hoy en día, había un proyecto para hacer un gran coto, por así decirlo. Me acuerdo de haberlo leído en algún lado. Hay algunos investigadores locos de la UNLA que lo hacen. Y esa lógica en los 90 estuvo en disputa todo el tiempo en el territorio. Shopping o escuela. ¿Se acuerdan de esa lógica? Bueno, ustedes son la mayoría jóvenes. Pero bueno.
pero aparecía eso. Sin embargo, bueno, pasó eso. Pasó que se crearon muchas universidades. Hubo una oleada de crear universidades en los 90 y muchas de ellas en el conurbano. Por ejemplo, San Martín, Quilmes, General Sarmiento, Morón, Lanús. puede ser. ¿Cuál? Morón, Morón es privada. privada. También hubo un boom de instituciones privadas en los 90. Y también hubo una transición de estudiantes, digamos, de nuevos estudiantes en instituciones privadas, que todavía no hemos podido recuperar, por así decirlo. Pero aún así todavía el 70% de los estudiantes son de las universidades públicas. Después hubo otra oleada, acá me preguntan en el chat, en los 2000, más allá de los 2000, 2007 en adelante, que se crearon la Universidad Jaureche, se creó también Avellaneda, José C. Paz, un montón de otras universidades del conurbano, pero son como de la segunda oleada de los... La UNCI es de los 90. Y fíjense que cada una de ellas tiene distintas connotaciones. A lo que voy es, dime cuándo ha sido creada o en qué contexto fuiste creada y algo de eso, del contexto histórico en el cual fue creada, se mantiene. Sí, Alan. Perdón, quería hacer un comentario. Sí. De hecho, la Universidad de Lomas, que es una de las del conurbano que más antigua es, está incluso pensada de manera diferente que la UNLA, porque la Facultad de Lomas o la Universidad de Lomas está, por ejemplo, dividida como la UBA, a través de facultades. Y dato no menor, lo llevo siempre al terreno de la carrera que yo estudio, la Universidad de Lomas, la carrera Ciencias, es licenciatura en Ciencias de la Educación, que eso implica, y en la Lanús, licenciatura en Educación, y por más que uno lo considere como meras diferencias en términos de palabras, en realidad hay toda una connotación y un significado detrás, que es la intención o el objeto de estudio de cada una de las carreras, que es totalmente diferente, porque hay una concepción sobre lo que es la educación totalmente diferente. Entonces fíjense cómo es que no solamente desde la infraestructura o la estructura, el contexto histórico y social determina la universidad, sino también cómo se piensa y se diseñan esos planes de estudios conforme a los momentos históricos en donde las universidades fueron principalmente diseñadas. Pero bueno, la de Lomas es una de las más viejas y tiene facultades, la facultad de abogacía, la facultad de economía, está dividido en esas unidades, mientras por ejemplo nosotros tenemos departamentos que corresponden o responden más a problemáticas sociales. Y la Lomas tiene un parecido un poco más grande a una universidad tradicional como es la UBA. Eso anecdótico quería traer a discusión. Está muy bien. Alan, ¿querías preguntar algo? Bueno, sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Quería, bueno, justamente hablando de las universidades, ¿no? Está la Universidad Provincial de Ezeiza, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es una nueva universidad. ¿Qué tiene de diferente, por ejemplo, en lo que es a nivel nacional, ¿no? Las estructuras cambian mucho con respecto, por ejemplo, a la UTN, que se asemeja mucho a lo que es, bueno, la UBA, que tiene varias sedes también, ¿no? En la estructura de departamentos. Igual primero hay que hacer una distinción entre la universidad provincial y la universidad nacional, o sea, el alcance quizá del título, eso en primera instancia. Claro. Que la organización por departamentos o por facultades es después propia de cada universidad, pero lo primero distintivo que yo te puedo decir entre la Universidad de Ezeiza y la nuestra es el alcance del título, siendo una provincial y otra nacional. Okay. Y igual es un tema, casi que no hay universidades provinciales. Exactamente, yo no quería, tampoco quería y también hay, darle tanto con un palo, pero bueno. No, pero bueno, esto aparte he tenido posibilidad de juntarme a veces con la gente de Ezeiza y lo que están pidiendo desesperadamente es su nacionalización. Pero bueno, es una universidad más y está bien y digamos, tampoco me animo a decir, digamos, por más que uno tenga su
su opinión, son modelos universitarios. No necesariamente todos tienen que ser iguales, no son todas las universidades del mundo una igual a la otra. También hay ciertos matices en eso de elección, digamos, de la autonomía universitaria. Volvemos a la autonomía universitaria. La nueva ley, la ley de educación superior del 95, fíjense que las universidades que se crean después del 95 son un poco más distintas a las anteriores. Y, por ejemplo, si cambian su estatuto, si lo cambian, cuando redactan su estatuto, ese estatuto tiene que pasar por el Ministerio de Educación. Tiene que pasar, significa, sale una resolución ministerial que aprueba ese estatuto. Y ahí es donde viene un poco esa autonomía universitaria cada vez más relativa, quizás con algún sentido y con alguna cuestión, pero esa autonomía quizás no es la misma que el estatuto de la Universidad de Córdoba de 1613 o de 1821, que no tenía ni a dónde mandárselo, ¿no? Casi. No sé, a Dios por lo menos tenía que mandárselo, básicamente. Pero bueno, digamos, quizás como conclusión es que el contexto también ayuda a entender los textos, como recién lo vimos, pero también ayuda a entender los hechos institucionales e históricos. Entonces, eso no significa que otros hechos no las vuelvan a modificar a las universidades, como por ejemplo la pandemia, como por ejemplo que le faltó esa flechita, ¿no? al cuadrito que hicimos al principio del curso, le faltó COVID-19 y el bicho del COVID, no sé, el coronavirus, que va y viene y cada vez más grande. Y realmente va a haber un antes y un después. Lo agregaremos, porque también, digamos, hay que un poco despegarse de esos hechos para estudiarlos siempre. Bueno, no sé si quedan 6 minutos. La idea es ir acercándonos de a poco a la historia de la universidad. La semana que viene ustedes ya van a tener disponible el guión de clase del texto de Ana Jaramillo, que es un texto complejo, que yo no quisiera quizás algunos me putearon, pero yo no quería que lo lean. Lo primero que hagan sea leer ese texto, porque es un texto que requiere de cierta digestión previa, ¿no? La clase inaugural está muy bien para eso, los videos que ustedes ya pudieron ver también, estos 2 encuentros, estas pequeñas discusiones que hemos tenido en estos encuentros virtuales, van a hacer que ese texto, que es bastante complejo y es súper interesante, lo puedan digerir mejor, porque refiere a varios autores, a varios hechos que vamos a ver, que vamos a tener disponibles la semana que viene. No sé si hay alguna pregunta más. Mi consejo es que vayan leyendo, que vean los videos, que lean un poco el estatuto y demás. Y bueno, y no se olviden de ver la clase inaugural de la semana que viene, de asistir y hacer. Sí. Disculpe que le interrumpa. Yo le quería preguntar eso. Que Sí. el lunes no voy a poder conectarme a la 1 porque estoy en el trabajo. Quería saber si había algún problema con eso. Mirá, podés verla. A ver, ningún encuentro virtual en este contexto es obligatorio. Ni ni el ninguno. El único que va a ser, si fuera el examen virtual, ese sí, obviamente, va a ser obligatorio que estén en tal momento. El resto van a quedar siempre disponibles el acceso a los encuentros virtuales o a las clases, en este caso del vicerrector, va a quedar en el campus. Así que Perfecto. En esta materia, profe, lo voy a poder encontrar para verlo después. ¿A quién? Al encuentro. ¿Va a estar subido la solapa de esta materia? ¿Del de hoy? No, del lunes de... Sí, de hecho yo ya perfecto. lo subí. Ah, perfecto, Lo subí. perfecto. Acá me pregunta si Disculpe, profe. puede ser 18:30. Y yo tengo la clase arranca a las 18, digamos, es lo que nos hemos comprometido en el momento que ustedes se inscribieron, que es a las 18 horas. Así que después puedes acceder cuando quieras, digamos, pero no puedo cambiar el horario porque alguien llegue más tarde, que no pueda estar antes, lo lamento. No sé quién me preguntó, Selene. Sí, Marco. Profesor, Sí, Sergio, perdón. profesor, le hago una consulta. ¿Puede, Sí. con las cuestiones laborales entre 18:30 y nada, quería saber, vamos leyendo lo de Jaramillo y lo de, yo ya leí lo del estatuto, lo que había dado, y vi que la Mirá. clase número 1 había... Sí, mi consejo, lo mismo que dijimos en la primera clase, es que ustedes agarren el cronograma y vayan viendo lo que hay que ir haciendo.
Y el cronograma lo que dice esta semana es la clase que yo le subí ayer, el guión de clase que habla un poco de la UNLA, que habla un poco de lo que vimos recién, y también una de las actividades propuestas es asistir la semana que viene a la clase inaugural, así que también lo tienen cumplido. Así que la semana que viene recién habría que empezar. Ustedes ya tienen disponible el material de toda la unidad 1, se lo anticipamos. Pueden leer lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, obviamente. Hay cierta más libertad en la universidad, eso también es importante que lo sepan. Pero, digamos, mi consejo es seguir el camino del cronograma tentativo. Ese es mi consejo. Tal cual. Ese es mi consejo. No, yo porque por ahí se suscitó entre los compañeros, digamos, como que Ana Jaramillo se entrega a tal fecha, esto, lo otro, entonces a veces gana un poco la ansiedad de poder. Yo ya lo he cursado esta materia, pero por cuestiones laborales no la pude terminar. Okay. Mira, mi consejo es que complejo. Yo lo que no quería que ocurriera, que yo sé que siempre ocurre, pero en este contexto por ahí tengo un poco más de oportunidad, es que se tiraran de cabeza directo al texto de Ana Jaramillo. Claro, sí. Directamente, que es lo que a veces ocurre por la ansiedad, por el miedo, por esto, pero mi consejo es traten de seguir este camino que le estamos proponiendo en el cronograma tentativo y cuando se tiran a la pileta a leer a Jaramillo no se van a ahogar, digamos. Va a ser más tranquilo, van a poder flotar.